Puede parecer solo otro misil cualquiera, pero esto que estás viendo es una de las armas más avanzadas jamás hechas por los alemanes. No solo eso, este misil es quizás uno de los que más Zelensky ha suplicado para poner sus manos. Durante mucho tiempo Alemania prohibió enviarlo a Ucrania. ¿El motivo? El miedo de que, en manos equivocadas, podría causar estragos tan significativos que podrían ser la chispa para iniciar un conflicto de proporciones globales. Pero un acontecimiento reciente en Berlín terminó cambiando todo. Y ahora, Ucrania, afortunadamente, podría estar muy cerca de poner sus manos en ese poderoso misil. Y eso es... ya. Una buena razón para que los rusos se preocupen. Pero al final, ¿qué misil es ese? ¿Y por qué los ucranianos lo quieren tanto? Bueno, estamos hablando del Taurus Kinetic Energy Penetrator Destroyer 350, un arma que, como dijimos, es una de las más avanzadas disponibles en el arsenal alemán. Y debido a sus capacidades únicas, este misil ha sido objeto de un intenso debate en Alemania y en toda Europa en los últimos años. Y para entender las razones de toda esta polémica necesitamos observarlo un poco más de cerca. El Taurus es un misil de crucero aire-superficie de origen alemán y sueco que actualmente es fabricado por Taurus Systems. En términos más simples, estamos hablando de un misil de largo alcance que se lanza desde aeronaves de combate. Pesando cerca de 1.400 kilogramos y con poco más de 5 metros de longitud, el Taurus es propulsado por un motor turbofan que lo impulsa a velocidades cercanas a la velocidad del sonido. Pero lo que realmente diferencia al Taurus de otros misiles similares es su capacidad de viajar a distancias superiores a 500 kilómetros, mientras vuela a una altitud de solo 35 metros. En la práctica, esto significa que es prácticamente imposible de ser detectado por los sistemas de radar enemigos. El misil incorpora tecnologías furtivas y utiliza un sistema sofisticado de navegación que combina sistema de posicionamiento global, navegación inercial, navegación basada en imágenes y altímetro de radar, lo que le permite encontrar sus objetivos con precisión incluso sin apoyo de sistema de posicionamiento global. Eso por sí solo es una gran ventaja, ya que es muy común en escenarios de guerra que las señales de sistema de posicionamiento global sean bloqueadas o manipuladas por el enemigo. Pero, a pesar de que todo esto es impresionante, la gran diferencia del Taurus está en otro lugar. En su ojiva. No es una ojiva cualquiera, sino un sistema inteligente llamado Mephisto, que pesa impresionantes 480 kilos. Es muchísimo. Fue diseñada específicamente para penetrar objetivos profundamente enterrados o fuertemente protegidos. La primera etapa es una carga menor que crea un agujero en el objetivo, mientras que la segunda etapa, la carga principal, destruye el objetivo desde el interior. Es mejor que lo veas tú mismo para comprender de lo que hablo. Como puedes ver, esta capacidad hace que el Taurus sea particularmente eficaz contra objetivos como búnkeres fortificados, puestos de mando subterráneos, puentes, depósitos de municiones e incluso barcos en el puerto o en mar abierto. El sistema detrás de estas detonaciones potentes se llama PIMPF, que puede contar las capas de material que penetra y está programado para causar el máximo daño detonando en el punto ideal dentro de esas capas.
Bueno, para que tengas una mejor idea de las capacidades de este misil, nada mejor que compararlo con otro similar. Vamos a tomar el Scalp EG de origen francés. En comparación con misiles similares como este, o incluso el Storm Shadow, que ya fue suministrado a Ucrania, el Taurus tiene una gran ventaja, principalmente en el alcance, que es significativamente mayor. Hablamos de casi el doble, para ser sincero, 500 kilómetros versus 250. Además, el sistema de ojiva del Taurus es tecnológicamente superior. Ahora que conoces mejor el Taurus, es fácil entender por qué Ucrania está tan desesperada por él. Desde mayo de 2023, Zelensky ha solicitado formalmente a Alemania el suministro de estos misiles para fortalecer su capacidad de defensa contra Rusia. Sin embargo, esta solicitud se ha convertido en uno de los mayores dilemas políticos en Alemania. Esto se debe a que el ex canciller alemán Olaf Scholz se ha posicionado en contra del envío de estos misiles a Ucrania. ¿El motivo? Para él, usar esos misiles contra Rusia podría representar una escalada significativa del conflicto. Es un arma de muy largo alcance. Esta arma, considerando la importancia de no perder el control sobre los objetivos, no podría ser utilizada sin la participación de soldados alemanes. Yo rechazo eso. Mientras tanto, los aliados de Ucrania presionaban para que Scholz cambiara su postura. En una entrevista, Boris Johnson, el ex primer ministro británico, dejó clara su posición a favor del envío de esos misiles. Creo que OLAF ya ha hecho cosas extraordinarias, pero sí creo que las torres deben ser desplegadas y espero mucho que el gobierno alemán lo haga. Pero también, ¿sabes? Creo que todos necesitamos hacer más y eso incluye a Reino Unido, los Estados Unidos, Francia. Todos necesitamos hacer más juntos y estoy seguro de que lo haremos. Scholz incluso fue cuestionado por parlamentarios alemanes sobre su decisión. Vamos a ver, Cuando se trata de sistemas de armas de largo alcance, no tiene sentido proveer armas que solo pueden ser usadas si Alemania... miembros militares alemanes deben ir a Ucrania para hacerlo. Esta es una línea que no cruzaré como canciller alemana, por eso mi postura es muy clara en este caso. Yo creo que es necesario que cuando estamos suministrando armas nos aseguremos de que no haya participación de soldados alemanes en su uso. Como puedes ver, para Scholz, el envío de estos misiles podría potencialmente arrastrar a Alemania a un enfrentamiento directo con Rusia. Incluso llegó a decir que no considera correcto entregar armas destructivas para el interior profundo de Rusia. Su justificación era que el sistema de armas Taurus era tan complejo que requeriría la presencia de soldados alemanes en suelo ucraniano para programar los misiles, lo que pondría en riesgo involucrar directamente a Alemania en el conflicto con Rusia. Además, había preocupaciones sobre la posibilidad de que Ucrania utilizara los misiles para atacar objetivos dentro de Rusia o el puente sobre el estrecho de Kerch, que conecta a Rusia con la península de Crimea, anexada ilegalmente en 2014. Sin embargo, especialistas militares cuestionaron estas afirmaciones. Fabian Hoffmann, investigador de la Universidad de Oslo, afirmó que la única razón por la que soldados alemanes serían necesarios en el terreno para operar el Taurus es que el canciller no confía en lo que Ucrania pueda hacer con ellos. Según él, el ejército ucraniano podría ser instruido de forma independiente para operar los misiles en un plazo de 3 a 4 meses. Esta negativa generó tensiones significativas entre Alemania y sus aliados. En un intento de sortear la resistencia alemana, el Reino Unido llegó a proponer enviar más misiles Storm Shadow a Ucrania a cambio de que Alemania entregara algunos de sus misiles Taurus, pero Berlín rechazó esta propuesta.
El debate en Alemania no terminó ahí y se intensificó aún más con un incidente ocurrido en febrero de 2024, cuando conversaciones confidenciales entre oficiales militares alemanes discutían cómo el Taurus podría ser entregado a Ucrania y potencialmente utilizado para atacar el puente de Crimea. Fueron interceptadas y filtradas por Rusia. Esto generó una gran vergüenza diplomática entre los países. A pesar de eso, la presión sobre Alemania siguió creciendo en paralelo a la necesidad del ejército ucraniano de reabastecer este tipo de armamento que está en una escasez alarmante. Boris Johnson prometió el suministro de misiles de crucero de largo alcance a Ucrania. Hoffman estima que Ucrania ha recibido entre 400 y 600 misiles Storm Shadow y Scalp de Francia y del Reino Unido desde el inicio de la guerra. Según sus cálculos, a principios de este año, Ucrania podría haber agotado todo su inventario de estos misiles, pero un acontecimiento reciente en Alemania parece haber revivido las esperanzas para los ucranianos. Esto se debe a que las elecciones anticipadas de febrero de este año en Alemania resultaron en un cambio político significativo que podría alterar radicalmente el curso de la política alemana hacia Ucrania. El partido conservador Unión Demócrata Cristiana, liderado por Friedrich Merz, ganó las elecciones con amplia ventaja, mientras que el partido socialdemócrata de Olaf Scholz sufrió una derrota histórica, quedando en tercer lugar, su peor resultado hasta ahora. Friedrich Merz, quien probablemente se convertirá en el próximo canciller alemán, ha sido un gran crítico de la postura tímida de Scholz hacia Ucrania. En declaraciones anteriores, Merz defendió la posibilidad de transferir los misiles y criticó las restricciones al alcance de las armas suministradas a Ucrania. Deberíamos decirle a Putin que tenga cuidado. Si sigues bombardeando civiles e infraestructura energética, hospitales y jardines de niños, si esto continúa mañana, vamos a levantar las restricciones de distancia en las armas que Ucrania ya tiene hoy. El segundo paso será la entrega de misiles Taurus. Y entonces Putin decidirá hasta dónde quiere llegar escalando esta guerra. Durante un debate televisivo en febrero de este año, pocos días antes de las elecciones, Merz desafió a Scholz y afirmó que la guerra podría haber terminado antes si Ucrania hubiera sido apoyada de forma más decisiva y con menos vacilación. Él también expresó una visión clara sobre la necesidad de una Europa fuerte y preparada, diciendo: si Europa quiere que su seguridad sea preservada a largo plazo, entonces debe garantizar que Putin, el agresor en esta guerra, pierda y que Ucrania recupere su integridad territorial completa. En un discurso contundente antes de las elecciones, Merz responsabilizó directamente a Scholz por la situación en Ucrania. Usted es personalmente responsable de esto, con su actitud de que Ucrania tiene que luchar con una mano atada a la espalda. No puede seguir así. Si Putin no acepta esto, entonces se debe tomar el siguiente paso. Debe decírsele que si no deja de bombardear a la población civil en Ucrania dentro de 24 horas, entonces los misiles de crucero Taurus también deben ser entregados por la República Federal de Alemania para destruir las rutas de abastecimiento que este régimen está usando para dañar y bombardear a la población civil en Ucrania. Merz también abordó el miedo como factor en la toma de decisiones. En las últimas semanas me han recordado cada vez más seguido las palabras del filósofo francés Michel Déon, quien dijo una vez que el miedo es la madre de toda la cobardía. Señor canciller, es hora de que usted y también de que nosotros superemos nuestro miedo a Putin para realmente acabar juntos con las atrocidades en Ucrania. Después de su victoria electoral, MERS reiteró la necesidad de aumentar el apoyo a Ucrania. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si seguimos apoyando a Ucrania para que pueda defenderse. En mi opinión, no hemos hecho lo suficiente hasta hoy. De lo contrario, esta guerra no habría durado 3 años hasta mañana. En ese instante quizás te preguntes: está bien, pero ¿Alemania tiene condiciones para entregar esos misiles? ¿Harán alguna diferencia?
Bueno, lo que puedo decirte es que esa entrega tendría implicaciones estratégicas significativas para el conflicto. Eso es porque Alemania posee alrededor de 600 misiles Taurus, de los cuales se estima que podría proporcionar unos 100 sin comprometer su propia capacidad de defensa. Eso representaría un aumento significativo en el arsenal de misiles de crucero de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana probablemente montaría estos misiles en sus bombarderos Sukhoi Su-24, que ya han sido modificados para transportar misiles occidentales usando pilones recuperados de bombarderos Tornado británicos retirados. Curiosamente, la Fuerza Aérea Alemana todavía opera varias docenas de Tornados, principalmente como lanzadores de Tauros. Y con estos misiles equipados, Ucrania tendría algunas ventajas importantes. Primero, debido a su alcance, el Taurus penetraría más profundamente en las líneas rusas que cualquier misil occidental de largo alcance actualmente en el arsenal de Ucrania, aumentando su capacidad de intimidar a los rusos y responder eficazmente a numerosas amenazas. El misil sería especialmente eficaz contra el puente sobre el estrecho de Kerch, una ruta logística importante para Crimea. Este puente tiene un valor estratégico y simbólico para Rusia, siendo conocido como el talón de Aquiles de la logística rusa. El uso del Taurus podría causar daños irreparables, eliminando casi con certeza esta ruta de abastecimiento rusa. Otro punto importante es que desde que Ucrania empezó a recibir misiles ATACMS, Rusia reubicó el 90% de sus aeronaves en bases militares. Fuera del alcance de esos misiles, lo que resultó en una reducción de los ataques aéreos rusos a las ciudades ucranianas. El Taurus obligaría a Rusia a mover sus activos militares aún más hacia el interior, afectando severamente la eficacia de combate de Rusia en sus ataques contra la infraestructura de Ucrania. Incluso si Rusia moviera sus flotas aéreas más lejos, eso estiraría sus recursos, afectando negativamente el reabastecimiento en vuelo, la carga máxima y el tiempo de permanencia en el campo de batalla, reduciendo la escala de los ataques contra Ucrania. Además, la tecnología del Taurus sería extremadamente beneficiosa para atacar los objetivos profundamente enterrados y fortificados de Rusia, como búnkeres, puestos de mando, líneas de producción y bases militares. Otro punto importante es que Rusia ha aumentado su producción de artillería desde el inicio de la invasión, superando a los aliados occidentales en volumen. Sin embargo, Ucrania ya ha logrado atacar con éxito varios depósitos de municiones y centros de producción rusos, lo que ha reducido el uso de artillería por parte de Rusia, ayudando a Ucrania a contener los avances rusos en las líneas del frente. Ataques continuos a los activos militares, instalaciones de producción y depósitos de almacenamiento de Rusia usando armas occidentales de largo alcance como el Taurus atacarían directamente la cadena de suministro de Rusia, debilitando sus capacidades ofensivas. Como puedes ver, la posible entrega de los misiles Taurus a Ucrania ocurre en un momento de cambio significativo en la política de defensa europea. Con la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea, especialmente después de la elección de Donald Trump, Europa es cada vez más consciente de la necesidad de asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa. Pero aquí hay un problema. Con la formación del nuevo gobierno alemán aún en proceso, la decisión final sobre el suministro de los misiles Taurus a Ucrania podría tardar semanas o incluso meses.
MERS primero tendrá que concluir las negociaciones para la formación del gobierno con los socialdemócratas antes de tener el capital político necesario para aprobar una transferencia de armas tan delicada. Sin embargo, la dirección parece clara. La creciente presión de los aliados, el deterioro de la situación en Ucrania y el cambio en el liderazgo político en Alemania están creando las condiciones para una posible entrega de los misiles Taurus a Ucrania, posiblemente a finales de la primavera o principios del verano de 2025. Esta entrega, si se concreta, no solo sería un desarrollo significativo en el conflicto en curso, sino también una señal del compromiso continuo de Europa con la seguridad y la estabilidad regional frente a la agresión rusa. Como bien lo destacó el primer ministro polaco Donald Tusk antes de embarcarse hacia una cumbre de emergencia en Londres, 500 millones de europeos les están pidiendo a 300 millones de estadounidenses que los defiendan contra 140 millones de rusos. Si sabes contar, cuenta contigo mismo. Empieza a confiar en ti mismo, no de manera aislada, sino siendo consciente de tu propio potencial. Europa, si hay algo que nos falta hoy, no es poder económico o demográfico, sino la creencia de que realmente somos una fuerza global. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Crees que MERS al mando de Alemania está en lo correcto al enviar y autorizar el uso de los Taurus por parte de Ucrania? ¿O crees que eso solo puede empeorar el conflicto? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!